Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué recibimiento, de veras. Pero creo que voy a hacer que griten un poquito más. ¿A quién de aquí le gustan los chocolates? ¿Sí? ¿A muchos? Va. Hoy les traigo un regalito, porque normalmente dan regalos, Coopers da muchos regalos, pero a las visitas. Y a los de casa no nos da. Entonces, traigo unos regalitos, chocolates. A mí me gustan mucho los chocolates, entonces compré algunos. Pero necesito que me respondan esta pregunta. Normalmente, ¿cuándo se dan chocolates? Normalmente, ¿cuándo se dan chocolates, Rosy? No te escucho, Rosy. Toma. Ay, perdón. ¿Quién más? ¿En dónde se da? ¿El cuál? Cuando nace una niña, muy bien. ¿Qué otro? Ay, espérame. 10 de mayo, otro. Cuando cumplen años, muy bien. Otro. Ay, perdón, no lo escuché. 14 de febrero, a ver, aniversarios, muy bien. Tengo todavía más, aquí hay más. A ver, espérenme, de este lado. El día del niño. Ahí va, ya no los escucho. Otro. Navidad, ahí va. Perdón. Soy muy malo lanzando. Venga. Día de la Mujer, Año Nuevo. Día del Maestro. Día del Chocolate, Día del... No, eso no existe. Vamos. ¿Cuál? ¿En tu cumpleaños? No es tu cumpleaños, pero va. Hoy es el Día del Chocolate, parece que sí. Cuando te declaras, muy bien. Cuando predicas. Toma, Elian, dos para ti. Muy bien, este es mío, porque si no, para el rato se me va a bajar el azúcar. Si no escucharon hace rato a Elian, normalmente das chocolates cuando te declaras. Y hoy tengo una historia muy chistosa, no es mía, de verdad no es mía, es de un amigo que yo tenía en la prepa. Normalmente cuando este amigo daba regalos, se llama César, él tendía a comprar muchas cosas, pero cuando digo muchas cosas eran muchas cosas. Y en una ocasión se iba a declarar a una chica y no era la excepción el comprar muchas cosas. Entonces él se preparó, compró un ramo de rosas muy grandes, compró chocolates, muchos chocolates, chocolates de los buenos, y tenía un cartel enorme con el nombre de la chica. Y esta historia me gustaría que terminara bien, o como nosotros nos gustaría, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? La chica lo rechazó. Sí, qué triste. Y una de las cosas que pasó es que normalmente algunas personas acostumbran a que siendo 14 de febrero, pues aprovechan la fecha para declararse, pero no era el caso. Entonces, mi amigo era muy visible en este momento cuando traía sus rosas, cuando traía su cartel y cuando traía sus chocolates. Lo que tuvo que hacer es, las rosas las iba regalando una por una a las chicas que se encontraba. No, el cartel, teníamos la fortuna de que había una chica que se conocía, que se llamaba igual que la chica a la que se iba a declarar, y ya se la quedó. Y los chocolates, pues yo también tuve gane en esa ocasión. Entonces, ahí estábamos comiendo en mi grupo de amigos esos chocolates que esta chica no aceptó y despreció. Y justo es el título de la prédica del día de hoy. El amor es arriesgado. Mi amigo en ese momento se arriesgó y les prometo que en ese momento fue conocido como al chico al que batearon, al chico al que rechazaron, porque era muy visible. Y eso a veces pasa con nosotros. Si me acompañan, por favor, en sus Biblias, Romanos 5:8. Está aquí en la pantallita. Romanos 5:8. Yo ocupo la versión NTV. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Dios envió a Jesús a morir por nosotros. Justamente nos estaba regalando algo mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, pero de igual manera, esta historia no termina como a nosotros nos hubiera gustado. ¿Qué hicieron algunos? Vamos a verlo en la Biblia justamente. Por ejemplo, tenemos el caso muy, muy conocido de Judas. En Mateo 26, 14 y 15
Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto pagarán por traicionar a Jesús? Ellos le dieron 30 monedas de plata. Judas es un claro ejemplo de que en ese momento estaba muy cercano a él, pero él lo rechazó completamente, lo traicionó, lo vendió en ese momento. Pero no solamente Judas fue, por así decirlo, una persona que lo rechazó, también sus discípulos, sus 12 discípulos, llega un punto en donde está él orando, está en Mateo 26, 36 y 40, no lo voy a leer como muy detenidamente, pero él está orando y les explica a sus discípulos, quédense aquí conmigo, vamos a orar. Se lleva a 3, se aparta de su grupo principal, se lleva a 3 y les dice, mi corazón, más adelante, en el siguiente dice, en el 38, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús se aparta de esos 3 a seguir orando y está teniendo una plática justamente con Dios, y cuando vuelve, esos 3 amigos están dormidos. Y tal vez no es algo tan grave o tan visible, por ejemplo, como lo estaba haciendo Judas, pero lo estaban abandonando. Tal vez no lo estaban abandonando de una manera física, pero lo estaban abandonando de una manera sentimental. Parecía justamente que lo que les había mencionado Jesús no era importante para ellos. Estaban cansados y decidieron que su cansancio justamente era más fuerte que lo que estaba pasando su amigo. ¿Y qué creen? Esto no pasa una sola vez. Los vuelve les menciona algo, los vuelve a dejar, vuelve a orar apartado de ellos, y otra vez están dormidos. No solamente una vez lo abandonaron, sino 2 veces. Las personas que eran más cercanas en ese momento a él estaban, por así decirlo, ignorándolo. Y como dice, mi alma está, específicamente dice, mi alma está destrozada. Jesús en ese momento ya sabía que se acercaba a su muerte, ¿no? Jesús ya sabía que iba a sufrir, sabía lo que iba a sufrir, y como un humano normal se sentía muy ansioso. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, de esta situación, ¿a quién le da miedo las agujas de aquí? ¿Quién le da miedo las agujas? Levanta. Ayúdenme, levanten la mano. Sí, ¿les da miedo? Muy bien. A mí me dan pavor, pero pavor. Y recientemente me tenían que inyectar y yo soy de las personas bueno, me estoy preparando mentalmente, ya vi la aguja y estoy, Señor, por favor, que no me duela esta vez, que no me hagan bola, que no me mueva, que no se rompa, y ya estoy, ya, Señor. Y entonces me pongo a orar, mi esposa apenas me iba a inyectar, me pongo a orar, y yo le decía, va, ya acabé de orar, vas. No, espérate, déjame, otra vez. Señor, por favor, que no me duela, que no me mueva. Ya, vas. Y me empieza a tocar y, no, ya, espérate, ya me dolió, ya quítala. Y otra vez, ¿no? Va a volver a inyectarme y es como, no, espérate. Bueno, a ver, ya, a la cuenta de 3, tú me inyectas, ¿no? Ya, 1, 2, no, espérate, déjame respirar. Ya, ahora sí. Y así pasa normalmente cuando me inyectan. Cuando me van a inyectar, yo aparto mi mirada porque no me gusta ver. Por eso dicen que una de las torturas más fuertes, psicológicamente hablando, es cuando sabes que va a venir un dolor, sabes cómo es ese dolor, pero en ese momento en donde sabes que va a venir y viene, es ansiedad, es completamente miedo. Y esto estaba pasando con Jesús. No iba a sufrir una simple aguja como yo, como algunos que les da miedo, iba a sufrir la muerte en ese momento. Su corazón estaba afligido, su corazón se sentía triste. Y más adelante, esta cita no está en las pantallas, pero más adelante en Mateo 26, en 49, llega el momento en donde lo van a traicionar. Judas le da un beso. Jesús sabía lo que iba a pasar y aún así le dice, amigo mío, amigo.
Sabía que lo estaba traicionando, sabía que estaba alejándose de él, pero le dice amigo de todos modos. Menciona que él podría llamar a ángeles, que él podría llamar a una legión de ángeles para que eso no pasara. Que les dije hace rato, tenía miedo y sabía lo que le iba a pasar y podía evitarlo, pero decidió arriesgarse. Y entonces continúa la historia, vemos a uno de sus discípulos reaccionar de una manera que a lo mejor incluso podría ser, pues, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Lo defiende físicamente. Este amigo específicamente es Pedro. Pedro, momentos antes de esta parte de Mateo, ese sí está, Mateo 26, 31 al 33, le menciona, Jesús les estaba mencionando a sus discípulos que iba a ser golpeado, que las ovejas se iban a dispersar, y Pedro le promete prácticamente, aunque todos te abandonen, yo te voy a seguir. Estaba poniendo en vida su riesgo, en riesgo su vida, perdonen. Estaba poniendo en riesgo su vida Pedro y le estaba haciendo una promesa. Todos te van a abandonar a lo mejor, pero yo no, yo voy a estar contigo. Y parecería que en ese momento, cuando Pedro lo defiende, está cumpliendo su promesa. Pero más adelante, y ya sabemos la historia, específicamente en Lucas, me gustaría leerlo, Lucas 22:54 dice, entonces lo arrestaron y lo llevaron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Parecía que seguía cumpliendo su promesa, parecía que estaba, tal vez todos lo abandonaron, pero Pedro seguía, pero estaba apartándose de a poco en poco hasta el punto en donde lo niega. No solo una vez, no solo 2 veces, lo niega 3 veces. Jesús se estaba arriesgando justamente y Pedro lo niega. Jesús se estaba arriesgando y Judas lo traiciona. Jesús se estaba arriesgando y sus discípulos lo abandonan emocionalmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros justamente? Jesús está arriesgándose. Ese amor que Jesús está teniendo por nosotros es arriesgado. Sufrió emocionalmente, pero aún así, sabiendo de lo que iba a sufrir, aún así sufriendo en ese momento, Jesús se sigue arriesgando por nosotros. Hola a todos. Híjole, pues Andy nos está dejando esto para reflexionar. Cómo Jesús arriesgó todo para amarnos. Pero ¿saben algo? Yo me pregunté algo. ¿Qué será más fuerte? ¿El dolor emocional o el dolor físico? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo lo pregunté porque les voy a platicar que desde hace 3 años, pues yo padezco de dolores de espalda. Pero paso del tiempo estos dolores se volvieron crónicos. Ahora me dicen que con ejercicio y terapia, pues yo puedo aprender a vivir con ese dolor. Pero yo quiero que me acompañen para ver qué dice la Biblia de cómo Jesús enfrentó el dolor. Ya vimos que a Jesús lo traicionaron, que a Jesús lo abandonaron sus discípulos y vamos a ver que a Jesús lo arrestan. Lo arrestan y lo llevan, lo voy a parafrasear, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, ahí con todo el concilio, y levantan falsas acusaciones contra de él, ¿verdad? Buscan falsos testigos, y ahora sí vamos a leer Marcos 15, 60 al 61, y dice, entonces el sumo sacerdote, ya está. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. ¡Wow! Jesús guardando silencio. Aquí también lo voy a cortar un poco. A Jesús lo declaran culpable, pero como no tienen la autoridad, lo llevan ante Pilato para que a él lo condene. Vamos a leer ahora Marcos 15 del 3 al 5 para ver qué fue lo que sucedió. Y dice, entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo.
de muchos delitos, y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. ¿Cuántos de nosotros guardamos silencio cuando alguien nos acusa falsamente? Somos los primeros en defendernos, ¿sí o no? Pero Jesús no lo hizo. ¿Saben? Yo creo que más bien el silencio de Jesús gritó: los amo. Más adelante, en Mateo 27, 26, 31 dice: así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras lo mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron a crucificarlo. Vemos a un regimiento completo. Yo estaba viendo que ese regimiento era entre 300 y 600 hombres contra Jesús, un solo hombre. Quiero que imaginen la escena completa en donde estos grupos de soldados le vieron divertido burlarse de Jesús, golpearlo, escupirlo. Yo no sé ustedes, pero yo veo aquí un caso de bullying extremo, sin ninguna pizca de compasión. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué piensan? ¿Cuál fue la verdadera fuerza de este grupo de soldados armados contra un hombre indefenso y herido, o de aquel que aún en medio de su fragilidad no respondió y respondió con amor? Yo les quiero hablar de lo que pasó después. Dice que lo mandó a azotar Pilato y lo azotaron 39 veces. Yo quiero que imaginen esto. El látigo que usaban los romanos era de cuero, de tiras de cuero trenzadas, que en las orillas tenían puntas de metal, puntas de plomo y puntas de hueso afilado. Se dice que cada latigazo para Jesús fue rasgarle la piel, rasgarle el músculo, tanto del pecho como de su espalda, al grado de que su de que su espina dorsal quedara expuesta a causa de estos cortes profundos. Quiero decirles que médicamente el cuerpo de Jesús aquí entra en un shock hipovolémico. Esto quiere decir que el corazón se acelera para tratar de bombear la sangre al resto del cuerpo. Y se menciona que también en ese momento muchos órganos son afectados por la pérdida de sangre. Después me voy a la corona de espinas. Esas dicen que ya leímos que eran de ramas, de espinos. Estas medían entre 3 centímetros y también rasgaron gravemente los nervios de la cabeza y el rostro de Jesús, causando también un fuerte dolor. Me voy con los clavos. Los clavos se dice que le rasgaron, los nervios mediano y el ligamento carpiano. Esto provoca un ardor ardiente que es semejante a un relámpago que cruza todo el brazo hasta llegar a la médula espinal. De igual manera, los clavos en sus pies pues también dañan el nervio plantar y causan el mismo efecto de dolor. También se dislocaron sus huesos, también lo hablamos, se menciona tal vez cuando acomodan la cruz para dejarla caer en el hueco que está en el piso, fue tan grande la caída que ahí
pudo haberse dislocado sus hombros. También para Jesús era demasiado doloroso y difícil respirar, ya que la única manera que él lo podía hacer era impulsándose de sus pies clavados y de sus manos para elevar el cuerpo y así poder inhalar y exhalar. Y si no fuera poco, también en estos momentos el cuerpo de esa persona sufre mucha sed. ¿Por qué? Porque por la pérdida de sangre su cuerpo pide fluidos para recuperar la sangre que se ha perdido. Pero esto es lo que dice la medicina. ¿Me acompañan para ver qué dice el Salmo 22? De cómo Jesús enfrentó el dolor. Vamos a leer del 12 al 17 y dice: mis enemigos me rodean como una manada de toros feroces de Basán que me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Creo que lo explica mejor este salmo, ¿verdad? Con mis propias palabras. Pero yo te quiero pedir algo. Quiero que te imagines, o mejor dicho, quiero que traigas a tu mente el momento más doloroso que hayas vivido. No sé, puede ser cuando perdiste a un ser amado, tal vez fue o es una enfermedad que te causa fuertes dolores, o tal vez tu dolor fue que una persona importante en tu vida te traicionó o te abandonó. No lo sé, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo el dolor emocional y físico puede afectar nuestra capacidad de responder en amor? ¿Sabes algo? Yo te voy a contar rápidamente que yo no pude reaccionar como Jesús, porque a mí el dolor me acompañó muchos años de mi vida. Ese dolor me acompañó y causó una raíz profunda en mi corazón de amargura. Y no fue hasta que Dios me llevó a los pies de la cruz para que mi vida cambiara. Ahí todo cambió para mí, porque ahí fue un intercambio que sucedió. Jesús tomó mi culpa, tomó mi dolor, tomó mis deseos de venganza, mi enojo y me mostró su salvación. Jesús con su amor sanó mis heridas. Y ¿saben algo? Ahora la cruz es mi punto de encuentro con Él. Porque ahora cuando mi corazón recibe un golpe, sé a dónde ir. Porque ahí Jesús lo toma y me muestra su amor. Porque Él sabe que yo no me hace bien llevar ese dolor. No nos hace bien, iglesia, llevar el dolor. Y ¿saben algo? Yo les quiero decir esto. Jesús no minimiza tu dolor. No, Él no lo hace. Al contrario, ya vimos que lo vivió y entonces está para comprendernos, ¿verdad? Pero por eso mismo tenemos que dejar que Jesús sane esos dolores, esas heridas, para que nosotros podamos tomar el riesgo también de poder responder con amor. Porque vemos que Jesús no respondió con venganza. Jesús no dijo hasta aquí, no merecen mi amor, ya, no más. Jesús no hizo eso, ¿verdad que no? Jesús recibió insultos, ofensas, maltratos, humillaciones una y otra y otra y otra vez. Pero Él permaneció en silencio y respondió con amor.
Fíjense cómo aún en medio del dolor de Jesús, Él le dio lugar a su reino a un delincuente que estaba en la cruz de al lado. Aún en medio de todo el dolor físico que Jesús pudo haber experimentado, también Jesús se preocupó por su mamá y la dejó al cuidado de uno de sus discípulos. Y lo más maravilloso y sorprendente es que Jesús oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Jesús arriesgó todo en el acto mayor, en el acto más grande de amor que cambió la historia. Y ¿sabes algo? Lo más impresionante es que fue sin una garantía, ni una sola, de que nosotros respondiéramos a su amor. Los voy a dejar con Sam porque él va a terminar. Hemos escuchado cómo Jesús sintió dolor en el alma y sintió dolor en el cuerpo. Cada uno de nosotros, de alguna forma, también hemos experimentado dolor. Pero conforme a lo que hemos aprendido en esta mañana, yo te pediría que cierres tus ojos por unos segundos. No dejes tus cosas, no te pares. Solo vamos a meditar unos segundos. Y lo que mencionaba Andrés, lo que mencionaba Claudia, vamos a poner en nuestra mente esas imágenes. Cómo él fue traicionado, cómo él fue burlado, cómo fue golpeado, cómo fue lastimado. Y ahora que lo tenemos en nuestra mente, abramos nuestros ojos. ¿Y saben con qué los recibió? Con un desayuno. Después de todo, Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí para sus amigos. Jesús dijo: ahora te llamaré amigo, porque amigo es aquel que da la vida el uno por el otro. ¿Qué nos puede enseñar esto? Fogata, pez, pescado, pan. ¿Qué les preocupaba? ¿Qué les decía? Vemos en Juan, en el capítulo 21, que Jesús se les apareció a los discípulos, a 7 discípulos. Y después de verlos dice que Pedro salió a pescar porque dijo: es tiempo, es momento. Salió, se embarcaron, estuvieron ahí y otra vez, después de estar toda la noche, no pescaron nada. Pero dice que en la mañana escucharon una voz que alguien les gritaba y les decía: amigos, ¿han pescado algo? Y ellos dijeron: no. Y una vez más dijo: echen la red al lado derecho. Dice la Biblia que al echar al lado derecho ellos pudieron pescar. Ellos pudieron tener una pesca milagrosa de 53 peces de buen tamaño. Después de pasar toda la noche sin pescar, ellos pudieron llevarse muchos peces en la red. Y de repente Juan dijo: es el Señor. Después de que había pasado todo, después de que ellos lo habían visto morir, dijeron: es el Señor. Al verlo, Pedro dice que se vistió y se aventó al agua y dejó todo ahí y se reunió con su maestro una vez más. Dice después que los demás agarraron los peces y todo y ya los llevaron a la orilla, y estando en la orilla ya vieron que era el maestro. Y ahí él les dijo: acérquense y desayunen. Y la Biblia dice que ellos ya no dijeron nada. O sea, ellos se quedaron callados. Todos sabían que era el maestro, pero ellos se quedaron callados. Ellos no podían creer lo que estaba pasando. Después de todo, era un buen desayuno de amigos. Amigos, vamos a verlo de este lado. Amigos, aquel que lo había traicionado.
amigo aquel que se había burlado de él, amigo que se había olvidado de él y que había dejado su fe. Con esos amigos estaba desayunando. A esos amigos fueron a los que les presentó, a los que les hizo el desayuno. En el relato dice que los primeros 2 discípulos mencionados por Juan fue Pedro. ¿Y se acuerdan qué dijo Pedro? ¿Qué palabras tan impactantes? Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. ¿Se acuerdan de Tomás? No le creeré a menos que vea las heridas de los clavos en mis manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Lo habían negado, habían tenido falta de fe, pero Jesús les tenía un desayuno preparado, como si nada hubiera pasado. Jesús los empezó a amar a otro nivel. Y Él nos enseña a amar como un borrón y cuenta nueva. Aquí no pasó nada. Es decir, no tomarlo personal. Wayne Dyer dice: las personas hacen cosas. Las personas hacen cosas, no te hacen cosas. Tú decides si te afectan o no y cómo reaccionan. A Jesús le dolió. Él tenía corazón. Él era humano. Aunque Él era 100% Dios, Él también era 100% humano y pudo sentir ese dolor, pudo sentir esa traición, pudo sentir eso que estaba en su cuerpo y en su alma. Pero más sin en cambio, Él llegó. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, compa? Aquí está el desayuno. Aquí está para ti. No les hizo algo histórico, ¿verdad? Pudo haberles dicho: yo confío en ti. Pudo haberle dicho: ¿no dijiste que no me ibas a negar? Pudo haberles dicho: tú viste que hice muchos milagros, ¿por qué dudas que resucité? Mas sin en cambio, Él decidió amarlos. Y Él se arriesgó a amarlos. ¿Y por qué se arriesgó? Porque Él ya sabía que lo iban a traicionar. Él ya sabía que lo iban a negar, pero aún así, Él decidió amarlos. Algo que podemos ver en 1 Corintios 13 es cómo amó a sus discípulos, pero también cómo Jesús nos invita a amar a los demás. ¿Escucharon alguna vez a un salmista que dijo: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar? Esa sí se la saben, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Corintios, dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Esto es amabilidad, esto es preparar el desayuno. Yo no me imagino que alguien que haya hablado de mí, de mi familia, de mi hogar, todavía le diga: hey, amigo, vente a desayunar, no importa, no pasa nada. Él tuvo paciencia, fue amable con sus discípulos. Después de todo, Él preparó el desayuno. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. ¿En qué momento Jesús se sintió más que sus discípulos? ¿En qué momento, si Él decidió lavarle los pies? Él decidió servirles. Él decidió honrarles. Dice que Jesús vino a servir y Él se despojó de sí mismo. No es orgulloso. ¿Cuánto nos ha pasado que hemos pensado: ¿por qué le voy a perdonar si Él fue el que me lastimó? ¿Por qué lo voy a perdonar si Él fue el que me hizo las cosas? Si Él me robó, si Él habló de mí, si Él me traicionó, si Él me abandonó, ¿por qué? Pero aquí está diciendo que el amor no es orgulloso. Y si algo nos está impidiendo perdonar, no es lo que tú dices que te hizo, sino es tu orgullo, sino es tu soberbia, que no te deja perdonar, que no nos deja soltar. Jesús soltó. Jesús no se quedó en el pasado. Jesús no se quedó con lo que sus amigos le habían dicho o lo habían abandonado. Jesús vivía en tiempo presente y les preparó el desayuno.
no es grosero ni egoísta. ¿Por qué con el esposo, con la esposa somos groseros? Si no nos planchó la ropa, si no nos hizo la comida favorita, si no nos hizo algo, somos groseros. No somos amorosos. Tratamos de expresar lo que sentimos con malos tratos, pero no tratamos de expresar el amor que hemos profesado a esa persona. No seamos groseros. Dejemos las groserías a un lado. Eso no sirve. Lo que sirve es hablar, lo que sirve es platicar, lo que sirve es decir, me siento así. Oye, vamos a vivir aquí en esta tierra y vamos a vivir eternamente juntos. ¿Por qué no empezamos a llevarnos bien? Vamos a dejar las groserías a un lado, vamos a dejar los malos tratos, vamos a dejar el ser egoísta. Dice, no se enoja por cualquier cosa. Y nos encendemos, ¿no? Gritamos, aventamos, decimos, somos mal encarados. Pero dice que no se enoja por cualquier cosa. Vamos a dejar eso. ¿Por qué? Porque Jesús no se enojó por cualquier cosa, ¿verdad? No hay cualquier cosa en lo que Él pudo pasar o lo que Él pudo experimentar. No pasa la vida recordando lo malo. Si tú has decidido perdonar, es tiempo de perdonar. Si has decidido olvidar, es tiempo de olvidar. Es tiempo que el amor de Dios esté funcionando en nuestras vidas. Si hemos decidido, es que todavía me acuerdo que un día me fui al trabajo a las 5 de la mañana y no me pusiste lonche. No, es que me acuerdo que yo quería que me regalaras tal cosa y no me regalaste cosa No, es que yo me acuerdo, papá, que me prometiste que me ibas a llevar a Disneyland y me llevaste a la feria de la esquina. Parece chiste, pero hay cosas pequeñitas que están en nuestro corazón que no hemos soltado. Hay cosas pequeñitas que venimos arrastrando, que venimos ahí en la vida. Jesús dejó todo y Jesús preparó el desayuno. Jesús dejó todo. Es tiempo que nosotros también dejemos todo. Es tiempo que nos dejemos del orgullo, de la soberbia, de estar enojados, de estar mal encarados. Jesús no estuvo mal encarado. Jesús preparó el desayuno. No aplaude a los malvados, sino los que hablan con la verdad. Siempre hablar con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Ese es el amor de Dios que nos ha mostrado. Que después de que fue traicionado, fue abandonado, y tú y yo podemos decir, eso no lo hice yo no traicioné, yo no lo negué. Pero vamos a verlo en nuestra vida real, en nuestra vida diaria. ¿Lo hemos traicionado en algún momento? ¿Lo hemos negado? ¿Hemos hecho algo que va en contra de lo que Él nos está pidiendo o de lo que nosotros hemos dicho? Hoy podemos decir que el amor es una decisión, no una emoción. Así es que tenemos que amar como Él nos enseñó, con su ejemplo, sin restricciones, arriesgado. ¿Sabemos que te va a traicionar? Sí, porque es humano. ¿Sabemos que te va a fallar? Sí, porque es humano. ¿Sabemos que no va a cumplir y no va a satisfacer tus necesidades? Sí, porque es humano. Pero arriésgate. Jesús se arriesgó por ti y se arriesgó por mí. Y créeme, se vive mejor cuando alguien te ama. Se vive mejor cuando tú amas a alguien. Pero es tiempo de soltar. Es tiempo de renunciar. Y después de todo lo que nos ha hablado Andrés, nos ha hablado Clau, hoy yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a preparar el desayuno para quienes nos han abandonado? ¿Estarías dispuesto a preparar el desayuno para quien te ha traicionado? ¿Estás dispuesta a preparar el desayuno a quien te ha negado? ¿A los que se han burlado de ti en algún momento de tu vida?
¿Estás dispuesto a preparar el desayuno? ¿Estás dispuesto a decirle, hey amigo, hey amiga, ven, tengo preparado algo para ti? Que aparte que te puedo preparar el desayuno, también tengo preparado para ti un abrazo. También tengo para ti preparado una palabra de perdón y una palabra de no te preocupes, vamos a seguir. La cruz no solo se trata de perdón de pecados y de salvación, pero también nos demuestra que es posible amar sin preocuparnos del riesgo. Hoy, si Jesús te preguntara a tu corazón y a tu vida, y antes te dijera, yo te amo, y te dijera, ¿tú me amas? ¿Qué le contestaríamos? ¿Qué habría en nuestro corazón? ¿Qué podríamos decirle a Dios? Sí, Señor, estoy dispuesto porque tú estuviste dispuesto. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi Señor. Si tú decidiste perdonar después de que se burlaron, después de que te golpearon, después de que todo lo que te hicieron, te traicionaron, se burlaron de ti. Yo sé cómo se siente eso. Porque sabes, Dios, también me han traicionado. También se han burlado de mí. También me han cerrado su corazón. También han sido feos conmigo. Pero si tú pudiste perdonar y me has enseñado con tu amor que yo puedo ser como tú, o yo quiero ser como tú. Quiero perdonar a mi papá. Quiero perdonar a mi mamá. Quiero perdonar a mi hermano, a mi hermana. Quiero perdonar a mi primo, a mi prima. Quiero perdonar a mi tío, a mi tía. Quiero perdonar a mi abuelita. Quiero perdonar a mi abuelito. Quiero perdonar al vecino. Quiero perdonar al niño que me rechazó yo siendo niño. Quiero perdonar y quiero amar. Señor, toca mi corazón. Que seamos capaces de regresar bien por un mal. Jesús tomó el riesgo para que ahora nosotros podamos amar de nuevo.